Buenas tardes, público presente, invitados. Hoy vamos a presentar un tríptico hablando sobre la seguridad de las viviendas en sismos, dando puntos importantes para una construcción segura y para que tengamos en cuenta al momento de construir, ¿no? Como integrantes del grupo tenemos a mi persona, Chachi como Santiago, Saucedo Tello Alexis, Guimac Capto Eric, Ramos Guaya Fiorella. Doy paso a mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos acciones que debemos tener en cuenta. Dentro de los planteamientos de construcción debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Por ejemplo, la ubicación. Para esto debemos seleccionar un terreno que tenga suelo firme, que no sea relleno. Además, que este no esté ubicado en un cerro o un escarpado. Además de ello, es importante verificar el estudio de suelos para poder determinar la efectividad del comportamiento frente a cargas estructurales y efectos de vibración de sismos. Además, debemos contar con supervisores de obra, que estos deben tener una leve experiencia en el tema. De preferencia, podemos encontrar a los ingenieros que sean colegiados, ¿no? Además de esto, los cálculos estructurales. Esto es necesario para realizar y saber el grado de soporte que tendrá nuestra edificación. Ya sabemos las autoconstrucción de viviendas se enfrenta a problemas por falta de orientación técnica, en su mayoría, ¿no? Los errores con los materiales y diseño también, lo que afecta a la seguridad y comodidad. Además, es esencial aplicar criterios básicos para construir con grandes garantías de comodidad y seguridad. Planificación para futuras construcciones, ¿no? También es importante elegir materiales de calidad, dimensionar estructuras adecuadamente y considerar ventanas para el clima y la apariencia exterior. En resumen, la vivienda debe ser segura, bien construida y adaptable al crecimiento futuro. Ahora, conozcamos qué son los sismos y viviendas. ¿Qué es un sismo? Primeramente, un sismo es un movimiento ocurrido en el interior de la Tierra que se transforma en ondas a la superficie. En el Perú se produce cuando la placa de Nazca trata de meterse debajo de la placa sudamericana, lo que ocasiona fricción y choque entre ambas, que se sienten durante el sismo. Le doy el pase a mi compañero. Las características de una vivienda sismorresistente. Dentro de este punto tenemos tres puntos principales, que son los buenos planos, que abarcaría un buen plano de estructuras y un buen plano de arquitectura, así como de todas las especialidades requeridas. Materiales de buena calidad, que han sido especificados previamente y necesarios para una buena construcción, y la mano de obra calificada, como mencionó mi compañero anteriormente. eh, Debe estar a cargo la obra de profesionales o gente que esté capacitada dentro del tema para tener una mejor eficiencia dentro de nuestro proyecto, ¿no? Ubicación de la vivienda. El lugar adecuado e ideal para construir son suelos firmes y resistentes, como rocas, piedras redondeadas, arena compacta, ya que esto nos da un buen comportamiento de nuestra cimentación, ¿no? Y evitar construir sobre rellenos, ¿no? Bueno, acá en el siguiente gráfico y lo que sigue para explicar son los elementos que conforman la vivienda. Tenemos la losa, la viga, muros, columnas y la cimentación. Eh, la losa, su función principal es transmitir las cargas hacia las vigas. Las vigas es un elemento horizontal que transmiten las cargas a los muros y columnas. Y las columnas y muros, su función es transmitir cargas a los pisos inferiores y a la cimentación. Y los cimientos son los que transmiten las cargas al terreno. Bueno, buenas tardes. Continuando con la exposición, les voy a explicar un poco acerca de la configuración de las viviendas. Eh, para esto, lo que se debe considerar al momento de realizar la construcción de las viviendas, eh, se debe de considerar la simetría de las viviendas, ¿no? Eh, por ejemplo, que el ancho
y el largo deben cumplir con cierta simetría. Por ejemplo, que el ancho debe ser menos a el largo debe ser menos a 3 veces el ancho. Si es que construimos viviendas que sobrepasen este criterio, va a ser una vivienda mal proporcionada y por ende cuando exista sismos va a sufrir daños, ¿no? También se debe considerar lo que es la continuidad de los muros portantes. Para esto, los muros del primer piso y del segundo piso deben coincidir para que esto haga que la estructura de la casa sea estable y resista los sismos. Si es que se construye un muro sin continuidad, va a hacer que la estructura de la casa pierda estabilidad y por ende va a sufrir fallas ante cualquier movimiento sísmico. También, continuando con la exposición, les voy a explicar acerca de los efectos de los sismos en las viviendas. La magnitud del daño que pueden ocasionar un sismo sobre una edificación depende de las características del movimiento del sismo. En sí depende de la intensidad con la que se dé el sismo, ¿no? Dado esto, los efectos que puede causar son leves, moderado, fuerte y severo. En los efectos leves es los efectos, un sismo con poca intensidad, ¿no? Que es sentido por pocas personas. En este caso, los objetos se mueven levemente. En los sismos moderados, estos son los que comúnmente se conocen como temblores, y aquí las personas ya sienten un ligero movimiento y los objetos eh, se sacuden más. En los sismos fuertes, ya estos sí son de mayor intensidad y las personas sienten fuertes sacudidas y los objetos ya tienden a caerse, y en algunas viviendas que están construidas mal estructuralmente ya se comienzan a ver fisuras y en algunas viviendas también suelen caerse. Y en los efectos severos sí ya las personas no pueden mantenerse fácilmente de pie, ya que la intensidad del sismo es demasiado fuerte, y aquí sí se producen daños graves en las viviendas. Y si la vivienda se encuentra mal diseñada y mal construida, puede presentar daños considerables. Muchas gracias. Le doy el paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Acciones de las viviendas frente a los sismos. Cuando ocurre un terremoto, las ondas sísmicas viajan desde los cimientos hasta la estructura de su casa. La masa restante del edificio resiste el movimiento de los cimientos y crea fuerzas que actúan principalmente sobre los muros y columnas que estamos construyendo. Fases de un muro antes, durante y finalmente. En la primera imagen observamos que es antes del sismo, cuando la vivienda solo soporta su propio peso. En la segunda, inicio del sismo, el suelo comienza a moverse, lo que ocasiona que el cimiento, al estar empotrado, también se mueva con el suelo, y la parte superior de la vivienda se mueve más lentamente, produciendo esfuerzos y deformaciones en los muros y columnas. Finalmente, luego que el suelo se mueve en sentido contrario, al igual que el cimiento, esto ocasiona que la parte superior de la vivienda cambie de sentido al movimiento, y pueden observar que también se encuentran fisuras.